Había una vez un viejo que tenía una tierra y un día tenía 4 caballos y los caballos se arrancaron, se escaparon del cerco y se perdieron en el bosque y nuestro viejo se quedó sin caballos. Así que todo el mundo le dijo, pero qué mala suerte. Y el viejito dijo, bueno, mala suerte, buena suerte. Pasaron semanas y un día repentinamente los caballos regresaron del bosque y ahora traían 4 yeguas. Así que nuestro viejo, en vez de 4 caballos, tenía 8. Y la gente le dijo, oye, pero qué buena suerte. Y nuestro viejo levantó los hombros y dijo, buena suerte, mala suerte. Un tiempo después, el hijo del viejo montó uno de los caballos, de las yeguas que había llegado para amansarlo, para domarlo, y con la mala suerte que la yegua corcovió, el hijo cayó al suelo y se quebró la pierna. Así que toda la gente exclamó, pero qué mala suerte. Y nuestro viejito de nuevo levantó los hombros y dijo, mala suerte, buena suerte. Ocurrió que el país donde vivía nuestro viejo, nuestro anciano, entró en guerra terrible, fratricida con otro país vecino. Entonces pasaban los soldados reclutando a los jóvenes para ir a la guerra. Pero no pudieron reclutar al joven, al hijo del viejo, porque como tenía la pierna quebrada, así que se salvó de morir en la guerra. Toda la gente que exclamó, ¡qué buena suerte! Y nuestro viejito levantó los hombros y dijo, buena suerte, mala suerte. Hola, este es el canal para despabilarse y continuamos con el arte de soñar, nuestro capítulo número 11 sobre el arte de soñar, cómo aprender a explorar, analizar e interpretar los sueños que soñamos noche tras noche. Uno sueña cada noche aproximadamente unas 2 horas. 2 horas en la noche están los movimientos oculares rápidos, la etapa REM del sueño, que es el momento en que uno sueña. 2 horas en una semana son 14 horas. 14 horas, 2 semanas, 28 horas, un día. O sea, uno sueña al mes 2 días y tanto tenemos de sueños al mes. Al año, por 2, 20, son casi un mes. Son como 20 y tantos días en que soñamos durante un año. Sin embargo, el desconocimiento de todo eso que ocurre un mes casi al año, no tenemos idea, no nos interesa, sabiendo que ahí surgen cosas increíbles, importantes, a propósito de nosotros. No por nada soñamos casi un mes al año. Hay personas que piensan que analizar o interpretar sueños es algo esotérico. Como, oh, qué esotérico los sueños. Sin embargo, los trabajos de Freud toda su vida, los trabajos de Jung, a propósito de entender este material que surgía noche tras noche en sus pacientes, desarrollos posteriores de otros psicoanalistas, Fritz Perls, etc., muestran que no es una esoteria, sino que hay muchos científicos y exploradores de la mente humana, de nuestra psique, que han determinado ciertas coordenadas para sumergirse en ese gigantesco océano del inconsciente y de los sueños y de entenderlo. Así que, parafraseando a Jesse Pinkman, voy a decirle a esas personas, it's science, bitch. Hemos visto hasta acá, en el esquema de cómo acercarse a los sueños, que uno de los elementos más importantes son las asociaciones. Con las asociaciones, mediante las asociaciones, nosotros tratamos de ponerle contenido a los símbolos que aparecen en un sueño. Y elaboramos también que hay 3 niveles de asociaciones: las asociaciones personales,
las asociaciones culturales y las asociaciones arquetípicas a las que latamente me he referido en los capítulos anteriores. Cuando uno quiere hacer una asociación colectiva con un símbolo que apareció en un sueño, uno tiene que irse a la mitología, o uno se va a los cuentos, o uno se va a las historias de las religiones. A ese proceso de un símbolo, tratar de asociarlo con elementos mitológicos, de leyendas, de religiones, Jung le llamó a ese proceso amplificación. Amplificar es asociar colectivamente un símbolo, asociar universalmente un símbolo. Y en la asociación universal hemos visto, yo me salgo de la persona, me voy a algo más grande, que es lo colectivo, que es la humanidad. Y para ello necesito irme a la historia, necesito irme a las leyendas, necesito irme a los dioses de la antigüedad. Y si algún elemento de mi sueño se empareja o tiene alguna resemblanza, algún elemento que diga, mira, esto que soñé en mi sueño se parece a la leyenda de Caperucita Roja, esto que soñé en mi otro sueño se parece a la historia de Afrodita entre los griegos, etc. Y ese elemento de amplificar esa historia o leyenda que uno descubre y que tiene que ver con el símbolo de mi sueño, es lo que ayuda a interpretar y es lo que da el elemento de interpretación colectivo o arquetípico. La experiencia humana va dejando calles. Todo lo que vivenciamos individualmente y colectivamente va dejando marcas. Esas marcas antes eran dejadas a través de los cuentos, de las leyendas y de los mitos. La manera de contar las historias antiguas y ancestrales de nuestra tribu, de nuestra colectividad, las experiencias de nuestros antepasados, quedaban en cuentos, quedaban en historias de seres, de héroes, de personajes perdidos, de dioses, de fantasmas. Lo que le ocurría al héroe en la leyenda es una metáfora de lo que nos puede ocurrir aquí y ahora en nosotros. Si el héroe fracasaba en la búsqueda del Santo Grial, eso era una metáfora de elementos nuestros que podemos descubrir en el aquí y en el ahora, en el presente. Imagínate que tú tienes un jefe malo, un jefe que abusa de ti, un jefe autoritario. Además te das cuenta que no es una persona que sepa mucho, que agrede, que es maleducado, y tú sufres. Tú puedes asociar personalmente la actitud de ese jefe en la realidad que está ocurriendo y decir, no, este jefe me produce rabia, me violenta, me humilla, me produce emociones de desesperación, me siento mal, bien. Pero tú puedes ese jefe también asociarlo colectivamente, culturalmente, perdón, puedes asociarlo culturalmente y decir, bueno, que lo que pasa es que en nuestra cultura de la ciudad los jefes tienden a abusar y los jefes pagan malos sueldos y en nuestro país actualmente los sueldos son bajísimos, entonces hay un abuso de la autoridad sobre los empleados, las leyes laborales son pésimas. Lo que estás haciendo es asociar la actitud del jefe culturalmente, pero también puedes asociarlo colectivamente, universalmente, y para eso te vas a la historia y te vas a buscar leyendas y cuentos donde la autoridad abuse de sus empleados, donde la autoridad abuse de los siervos. ¿Por qué? Porque el tema del abuso de un jefe no es un asunto de hoy día. Ocurría a comienzos de siglo pasado, ocurría en el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, ocurrió en la época de los absolutismos, ocurrió en la Edad Media, ocurrió entre los romanos, ocurrió entre los chinos del siglo III después de Cristo. El abuso de la autoridad es un tema universal, es un tema arquetípico y eso deja registros en la historia, en las leyendas, en los mitos, en las religiones.
Se ha contado esa historia antes. No eres el primero que le pasa, no es el primero que tu jefe abusa de ti. Entonces hay un registro de todo lo que ha ocurrido en la humanidad. Nosotros repetimos eventos porque llegamos miles de años sobre este planeta Tierra, desde que somos Homo sapiens sapiens, y desde antes, y ahí sumamos más que miles de años, en actitudes que van quedando registradas en lo colectivo. Hoy esas actitudes quedan en internet, quedan en el cine, quedan en el teatro, quedan en la literatura, pero antes quedaban en la transmisión verbal, en los cuentos, en las leyendas, en los mitos. Entonces, busquemos una asociación colectiva o universal con mal jefe. Y uno puede decir, me acuerdo de Spartacus. De hecho, hay una serie con Spartacus. Hay una película con Kirk Douglas, padre, muy conocida. En Spartacus, tú ves el tema de la rebelión ante la autoridad brutal. Los esclavos, en algún momento de la historia de Roma, se rebelan y dicen ¡chao, jefe! Y hacen un alzamiento de manera de que todos los esclavos de esa época del Imperio Romano se rebelasen. Y tenemos un tipo de respuesta histórica a partir del abuso de la autoridad. Y eso quedó en la historia. Y eso dijo, o sea, una de las maneras de reaccionar ante el abuso es la rebelión contra la autoridad. Bueno, todos sabemos también lo que ocurrió a Espartaco, finalmente fue derrotado. Pero ahí tenemos que el tema del abuso de un jefe, tú puedes explorarlo en la historia de la humanidad. Y a ese ejercicio le llamamos amplificación. Cuando uno descubre una leyenda, un mito, un dios, un personaje de la historia que tiene que ver con un símbolo que le apareció en un sueño. Este es el sueño de una mujer de 30 y tantos años, pero es un sueño que tuvo cuando tenía 7 años de edad. Han pasado 28 o 27 años desde el sueño, sin embargo, se acuerda claramente de este. Y en el sueño de cuando tenía 7 años de edad dice que yo me veo así de pie, no se acuerda el lugar, nada, simplemente se ve, y me percato que de mi cabeza aparece otra yo. Y ese es el sueño. Se ve a sí misma y ve que de su cabeza surge otra, ella, ¿sí? Y nada más. Un sueño pequeño, un sueño extraño. Si uno toma primero las asociaciones personales, bueno, ella le costó mucho porque el símbolo salir yo misma de mi cabeza, que ese es el sueño, y ese es el símbolo, difícil de asociar, y ella dijo, bueno, la cabeza, yo soy una persona muy pensadora, muy intelectual. Esa es la asociación que hizo. Y efectivamente, ella es una profesional, una persona que hace evaluaciones, que le encargan proyectos, una persona de mucho desarrollo pensamiento, de mucho desarrollo intelectual. Esa es la asociación personal que hace con la cabeza. Con salir de sí misma de la cabeza no hace ninguna relación. Si vamos ahora al ítem asociaciones culturales, con este sueño y el símbolo salir de mi cabeza, también nos encontramos en problemas porque es como difícil asociarlo a algo culturalmente. Entonces, en el sueño vamos a las asociaciones culturales o arquetípicas. Y ahí, ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que buscar si en la mitología, si en las religiones, si en la historia de las religiones, si en los cuentos, si en el arte, el buen arte, como lo he explicado, existe una asociación o un elemento que se refiere a esto de salir de la cabeza. Entonces, ¿ahí qué hace uno? Bueno, uno puede ir al libro de símbolos, o uno puede ir a donde está Dios y preguntarle, poner el símbolo, salir de la cabeza, a ver si
en el googleo se encuentra algo, y en esas asociaciones arquetípicas, de repente el sueño se nos ilumina y se puede entender. Entonces uno dice, a ver, ¿habrá en este archivo de la historia de la humanidad algún elemento, algún héroe, alguna heroína, algún dios, algún avatar de las religiones que tenga que ver con este extraño símbolo de salir yo misma de mi cabeza? Y ahí buscando uno se encuentra con Zeus, padre de los dioses griego que vivía en el Olimpo, llamado Júpiter para los romanos. Y se cuenta que Zeus un día tuvo un dolor de cabeza gigantesco, una migraña, así, ¡ah! Se me hacían esos cabellos, qué dolor de cabeza, se me parte. Y de su cabeza salió Atenea, su hija Atenea. Y Atenea salió grande, ya crecidita, salió con yelmo, con espada, con escudo, con casco. Y ese, a partir del dolor de cabeza de Zeus, y de su cabeza nació Atenea. En el nacimiento de Atenea no hubo sexo. Zeus, Júpiter, no se acostó con su mujer Hera. Nació espontáneamente de la cabeza y no de la afectividad, ni de la sexualidad, ni del amor. Además nació crecidita, lo que es una ventaja si uno tiene niños, porque uno no los tiene que criar y ya están así, no hay que pagarles colegio, nada. Nacen, ¿te imaginas? Nacen ya con 30 años, listo, le das la mano, hijo te quiero, anda, ve y trabaja. Uno se ahorraría tiempo y esfuerzo. Bueno, así nació Atenea. Y uno dice, mira, aquí hay una relación entre este salir yo misma de mi cabeza y el nacimiento de Atenea. Y es la asociación arquetípica universal, la amplificación, como he explicado, lo que nos ilumina y nos hace entender el sueño. Atenea era una diosa de técnicas, de cabeza, de justicia, la diosa principal del panteón de Atenas. Era una diosa que intervenía en los procesos judiciales, que intervenía en la ingeniería, en los oficios, una diosa mental nacida de la cabeza y no de la afectividad. Por coincidencia, nuestra soñante, a pesar de que en ese momento tenía 7 años, es una mujer de pensamiento, bloqueada en los afectos, bloqueada en la expresión emocional, inteligente, brillante en la cabeza, pensante, enrollada también como consecuencia de la excesiva función mental, pero con dificultades emocionales y con dificultades afectivas. Y uno dice, qué especial que ella nacer de la cabeza se empareja con el antiguo mito del nacimiento de Atenea, que nació de la cabeza de su padre Zeus. Y vemos que ella hoy, con 30 y tantos años, coincide con el modelo de Atenea, brillante en el intelecto, con dificultades en la expresión emocional, tal como la diosa. Sin embargo, esto lo soñó a los 7 años de edad, el sueño como adelantándose ya a lo que vendría, ¿no? Mostrando este alto desarrollo de esta niña en esos momentos desde el punto de vista pensamiento y las dificultades y bloqueos en la expresión afectiva. Entonces, vemos que a veces en un sueño las asociaciones personales nos dan poco, las asociaciones culturales nos entregan menos, y sin embargo ahí entran las asociaciones arquetípicas, ahí entra el proceso de amplificación, que así lo hemos llamado, y el sueño se descubre y se ilumina por este proceso. Entonces, en la amplificación o asociación universal con un símbolo, uno tiene que explorar en los libros, en Google, que es el maestro de la exploración, intentando ver si hay algo en la historia, en las religiones, en los dioses, en los cuentos, en las leyendas, que tenga que ver con tu sueño. Nuestro sueño, la rueda de la fortuna. ¿Podemos asociarlo colectivamente? Sí, yes. Por ejemplo, la rueda. El elemento que más llama la atención
el parque de diversiones, tenemos como símbolo, tenemos la mujer desconocida, pero tenemos la rueda. Y uno dice, a ver, ¿en qué lugar antiguo existirá el símbolo rueda como elemento de sube y baja? Ojo, que uno cuando busca una asociación colectiva es distinta a la rueda de la fortuna en un parque de diversiones que a una rueda de camión, que a una rueda de auto. Ambos son ruedas, pero son distintas. Uno es para transporte y nuestra rueda, de la rueda de la fortuna, es un sub y baja. La rueda no se mueve con respecto a su centro, ¿sí? Y nuestro soñante, o las ruedas de las fortunas de los parques de diversiones, uno sube y baja dentro de ellos. ¿Dónde encontramos un elemento así en las leyendas, en los cuentos, en el arte, en los mitos, en los dioses? Y uno dice, fíjate que hay una carta del tarot que tiene una rueda, y uno tiene una rueda de la fortuna, así se llama. El tarot tiene cientos de años. Sus imágenes fueron dibujadas antes de la televisión, del cine. Sus imágenes asoman por la Edad Media y antes. Entonces son imágenes que recogen experiencias colectivas de la humanidad. No son cartitas al azar, solo para adivinar, que hay gente que lo usa para eso, bien por ellos, sino son cartas que traen arquetipos, traen experiencias humanas. Cada una de las cartas toca un tema: el amor, el desamor, la muerte, la traición, el sacrificio, el dolor, la victoria, la pérdida, etc. Hay 78 asuntos que se tocan en 78 imágenes. Imágenes antiguas y que han llegado hasta nuestros días y que son impresas y que se venden en las librerías, etc. Entonces, de repente uno puede encontrar una asociación colectiva con alguna de las imágenes. Y precisamente hay una carta, que es la número 10, que se llama, por coincidencia con nuestro sueño, la rueda de la fortuna. Te la muestro. Esta es la rueda de la fortuna del tarot de Marsella. Y se ve que tiene una manivela, y es una ruedita que sube y baja, y aparecen unos seres encaramados a esta rueda. Y se llama la rueda de la fortuna. Esta otra es una imagen de un tarot que se llama tarot mítico, hecho por una analista junguiana, por una psicoanalista junguiana que se llama Liz Green, donde se muestra también una rueda de la fortuna, pero además aparecen 3 mujeres. Y esas mujeres eran, en la antigüedad entre los griegos, eran llamadas las moiras. Y las moiras eran las diosas del destino. Las moiras eran 3 y eran más antiguas que los dioses. Las moiras eran hijas de la noche y los dioses le temían. Cuando salen los dioses griegos, Júpiter, Mercurio, Hermes, Zeus, Afrodita, cuando aparecen Quirón y todos los personajes de la mitología griega, ya las moiras existían de antes. Así que los dioses le tenían respeto y temor. Y estas diosas, moiras, no son diosas, son moiras, son seres, personajes. Aparecen también en la obra de Macbeth, en Shakespeare. Abren y están en un caldero y se ríen, jaja, del destino de los hombres. Uno puede saber, esa película está muy buena en la versión de Polanski, en el cine. Está la historia de Macbeth. Bueno, las moiras son las que determinan para los griegos el destino de los hombres. Una de las moiras, la más joven, es la que teje el hilo de la vida. En una rueca va tejiendo el hilo de la vida y los sucesos que nos van a acontecer. La otra, la de mediana edad, mide cuánto va a durar esa vida, ese hilo. Y la última de las moiras, la más vieja, es la que con una tijera corta el destino y dice: hasta aquí llegaste, campeón. Uno también ve en la imagen, parecida en el tarot de Marsella, o en el otro tarot que es el Rider-Waite. Acá tienes la imagen de la misma rueda de la fortuna en el Rider-Waite,
uno ve que los personajes suben y bajan, porque así es la rueda. El subir y bajar es una metáfora de la vida. Hay momentos en que estamos arriba, nos va bien, estamos sanos, nos dicen te amo, tenemos dinero, vamos a un viaje a Europa, nos compramos una casa, tenemos el mundo en nuestras manos, estamos arriba de la rueda. Pero hay otros momentos de la vida en que la rueda nos hace descender y caemos abajo y estamos en el arroyo y estamos enfermos, no tenemos fuerza, no tenemos dinero, estamos en DICOM, nos persiguen los bancos, no me aman, me he separado y te sientes que te mueres y estás abajo en el arroyo. Y la vida es una rueda de subir y de bajar, de éxitos y de fracasos. Y cuando estamos abajo en lo peor, ¿qué es lo que queda? Bueno, lo único que queda es subir. Y viene el periodo de las vacas gordas. Y vienen 7 años de llenarse y de que te va bien. Y después, ¿qué es lo que viene? Después vienen las vacas flacas. Y una vez que estás arriba y en el éxito, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ahora solo sigue decaer, bajar, deprimirse y ser destruido. Y estos ciclos son constantes en la vida. Subimos, bajamos. Estamos en la cumbre y después somos destruidas por fuerzas mayores, por las moiras, que suben al héroe y después lo destruyen. Y vivimos en la periferia de esa rueda. Y nos va bien y decimos, estamos arriba. Y al otro lado nos dicen, uy, pero te ves fea hoy día. Estamos abajo de la rueda. ¿Por qué? Hay un lugar de la rueda que no se mueva. Porque esa rueda es la vida. Los subes y bajas de la vida. Es abrirse a la vida, es abrirse a los sucesos. Pero ¿habrá algún lugar de la vida que no se mueva, que esté inmóvil? ¿Cuál es ese? ¿Algún lugar de la rueda que no se mueva? ¿Cuál es ese? Ese es el mero centro de la rueda. En el punto central de la rueda, esta no se mueve. Y eso es lo que descubrió Buda cuando se sentó en el árbol del Bo y dijo, aquí no me muevo hasta que me ilumine. El mundo se detuvo. Los azares, los subes y los bajas de la vida, los éxitos y los fracasos, de repente se detuvieron. ¿Y dónde se halló Buda en ese momento? En el centro del universo, donde no hay tiempo y la rueda está detenida. En la medida que vivimos más hacia el centro, nuestro centro, y dependemos menos de los factores exteriores, del dinero, de los detalles, uno siente que esta locura de movimiento, de paren la rueda por favor que me quiero bajar, disminuye. Y las moiras tienen un poquito menos de poder y de control sobre el espíritu de las personas. Por eso la historia de buena suerte, mala suerte, yo no lo sé. Porque algo que parece bueno, ella me ama, qué lindo. 2 meses después, ella tiene SIDA, Dios mío. O te dicen, sabes que no, este trabajo no te lo dimos. Y te deprimes y dices, qué mala suerte, no me dieron el trabajo. Pero 2 semanas después ocurre algo y descubres algo que tiene que ver con tu voluntad, con tu oficio, y terminas trabajando en una cosa que amas y te das cuenta de que qué bueno que no me dieron ese trabajo, porque gracias a eso descubrí otra cosa. Lo que parece malo y terrible, a la vuelta de la esquina, es bueno. Y lo que parece bueno, y tú dices, estoy fascinado, un poquito más allá, se descubre como malo. La rueda constantemente girando. El maya de los hindúes, el espejismo. Y uno siente que esa rueda lo atrapa, la gente se cree la rueda, se cree la periferia de la rueda y finalmente es devorada por ella. Uno también podría asociar colectivamente esta rueda
con los mandalas. Los mandalas son círculos mágicos en sánscrito, el antiguo idioma de la India. Los mandalas son instrumentos de meditación y son especies de ordenamientos dentro de lo que es el caos del universo. El universo es un caos. Se construyen galaxias y se destruyen galaxias. Hay galaxias colisionando en este momento y hay otros momentos e instancias de creación. Es un caos. El mandala es un intento de equilibrio en este caos, de orden, de buscar un centro. También uno podría ser una asociación universal y colectiva con nuestra rueda de la fortuna, nuestro sueño, porque los mandales son antiquísimos. Tienen miles de años que aparecen en la India, los mandalas y los yantras, ¿no? Figuras geométricas ordenadas en cada punto. Las plazas son mandalas, los círculos. Las plazas de armas que tienen un centro con una fuente, que tienen 4 callecitas que convergen, que tienen los arbolitos desplazados, instalados en forma simétrica, estructuras de mandala. Entonces uno ve que el símbolo rueda de la fortuna puede ser asociado colectivamente con muchas cosas. Vemos entonces como un sueño personal nos arroja a elementos universales, arquetípicos. Vemos como de un sueño X uno puede empezar a hablar de mandalas, de ruedas, de moiras, de buena suerte, de mala suerte, de vivir en la periferia sufriendo los avatares continuos, o de vivir más conectados desde el centro. ¿Y por qué es esto? Porque lo que soñamos casi un mes al año importa, e importa mucho. Y la sabiduría de la humanidad no solo está en los libros, en la naturaleza, sino que yace dentro de nosotros en lo que soñamos noche tras noche.